Bitcoin en Binance volvió sobre los $90.000, pero sin alcanzar el máximo anterior en los $93.265 nuevamente, y seguido de cerca por la media móvil de 10 periodos en temporalidad diaria. Semejante despliegue lo separa considerablemente de la media móvil de 50 periodos en la misma temporalidad, que se encuentra alrededor de los 70.000. Podríamos enfrentarnos a un terreno lateral de cara a las próximas semanas, pero debemos estar atentos a algunos soportes, pues su perforación pondría en peligro la escalada a valores superiores. Hola a todos y bienvenidos a mi resumen semanal de Bitcoin. Hoy es 16 de noviembre de 2024 y yo soy WolfATH. En principio quiero disculparme por haber estado ausente estas 2 semanas. He tenido un par de problemas de salud, pero ya un poco más recuperado me pongo a cumplir con ustedes diariamente. Comienzo con este resumen, pero luego comenzaré con todos los videos diarios a partir del lunes. Dicho eso, comencemos con la temporalidad semanal. Aquí en temporalidad semanal podemos ver que luego de haber roto este canal alcista que veníamos trayendo desde que se recuperó muy cerca de los $52.000, se dio a crecer por encima de él en la segunda semana. Fíjense claramente, una envolvente alcista más grande que la otra, hasta que finalmente termina aquí sobre los $93.000. Este es un nivel de Fibonacci de medio plazo, como lo pueden ver, que se encuentra en el 500%. Fíjense que lejos que estamos de los valores de 73.000 que veníamos trayendo como máximos. Ahora nos enfrentamos a una disyuntiva, porque estas semanas no ha dejado de crecer, con lo cual no sería extraño tener una toma de beneficios, incluso sería hasta sano para el precio, que no sea muy pronunciada, pero que nos permita un margen lateral para una distribución y a partir de ahí sí volver a emprender el camino hacia los $100.000. Estamos solamente a $10.000 de ese valor que muchos esperan en el mercado. Si lo extendemos un poquito más, observen que es muy cortita la distancia, pero a partir de ahí, si tocara los 100.000, nos enfrentaríamos sí a correcciones mucho mayores, porque es el valor que muchos en el mercado esperan. Así que considerando eso, hay que estar muy atentos al avance del precio en las próximas semanas. Lo más sano entonces, una pequeña corrección y luego sí volver a emprender el camino, pero recuerden que estamos en máximos, así que hay que operar con mucho cuidado. Veamos los indicadores técnicos. El estocástico se encuentra sobrecomprado. El RSI también, fíjense que llegó al nivel de sobrecomprado, aunque la media de referencia está inclinada positivamente, pero lejos de ello, está alrededor de los 67 puntos aproximadamente, todavía le falta para llegar a los 80. Y en cuanto al MACD, está creciendo por encima de 0 y por encima de la media de referencia. Pasemos de aquí a temporalidad diaria. Aquí en temporalidad diaria vemos que luego del fuerte crecimiento que tuvo después de las noticias no solo de que ganara Donald Trump en Estados Unidos, sino también de los reportes de inflación del mercado, nos dejaron lateralizando alrededor del 450% y un poquito más también, porque acá está el 461.80 y un poquito más arriba está el 500. Lateralizamos entonces en esta zona, alejados de la media móvil de 10 periodos. Si vemos el estocástico RSI, cuando llegamos aquí, a la zona de estos máximos, comenzó a darse la vuelta y eso ya nos marcaba que nos enfrentaríamos a un movimiento lateral. Sin embargo, aún no ha corregido fuertemente, hay que estar atentos entonces a que la visita a mínimos del estocástico RSI haga que el RSI caiga fuertemente y entonces el precio rompa la baja a la media de 10 periodos. Esta es una zona para atender fuertemente. Entonces tenemos el RSI en zona de máximo junto a la media de referencia. Esto indica que
el próximo movimiento para el precio debe ser correctivo. Y en cuanto al MACD, lo tenemos también por encima de la media de referencia y por encima de cero, ya marcando lateralidad para el precio. Atentos entonces, esta es una zona, la del 450%, pero además tenemos otra zona cerca del canal alcista a la que hay que atender para los próximos días y semanas. De acá nos vamos a 4 horas. Aquí en 4 horas podemos ver que las medias móviles están todas ordenadas al alza. Siempre menciono que cuando las medias móviles se encuentran ordenadas al alza es cuando hay que tener más cuidado, porque el próximo movimiento es a volver hacia la media de 200, o sea, en este caso sería corrección. Así que por más que estemos visitando máximos cada vez más altos, siempre atentos, no descuidar los stops para no quedar prendidos con valores muy altos en el mercado y tener la posibilidad de recomprar más abajo. Recuerden que esto es un negocio y hay que dejar la emocionalidad de lado. Tenemos entonces que el precio ha escalado por encima de la media de 10 periodos y llegando a los 90.000 comenzó a lateralizar entre la media de 10. Fíjense que ha hecho máximos y ha vuelto a la media de 10 y cada vez son más cortitos los movimientos y más por debajo de la media de 10. Bueno, con esto se ha acercado a la media de 50, así que es muy probable que la visitemos. Fíjense que la media de 50 está alrededor del 450% de Fibonacci que veníamos mencionando en la temporalidad diaria. Aquí tenemos al estocástico RSI en la zona de sobrecomprado. El RSI viene escalando levemente, aunque la medida de referencia sí tiene un ángulo positivo, pero el RSI se frena un poco en esta zona porque los máximos no se superan y están por debajo del máximo anterior. En cuanto al MACD, también lo tenemos positivo, pero levemente por encima de la medida de referencia, pero ambos por debajo de los valores anteriores que había tenido el MACD. Atentos entonces, porque comenzamos a ver divergencias para el precio. Bueno, de acá nos vamos a TradingView. Vamos a ver los niveles intradiarios para la jornada de hoy. Aquí en TradingView tenemos que el mínimo que nos dejara la jornada de ayer estuvo en 87.073, el máximo en 91.850 y queda claramente por debajo del máximo anterior que habíamos visitado en los 93.000. Tenemos el eje de las operaciones del día muy cercano del máximo del día de ayer en los 91.032, y si lograra mantenerse por encima de este eje de las operaciones del día podríamos alcanzar con un pequeño impulso el 92.397, ya está un poco más alejado el 93.763 y bastante más el 95.583. Esto implicaría para el fin de semana que hay poca liquidez, mucho esfuerzo, pero todo puede pasar en estos momentos en que los inversores están tan entusiasmados con los 100.000. Hacia abajo, en caso de una toma de beneficios, tenemos el 89.666, 88.301 y el 86.480. Bueno, con esto que te acabo de contar, ¿qué haré yo con mi estrategia y mi dinero? Dado que el mercado apunta hacia los $100.000 y que cuantos más se agreguen a la subida más parabólica se torna esto más pronunciado, debemos tener presente dos zonas importantes para encontrar liquidez en caso de corrección. La zona del 450%, que es esta que te indico, en los $85.000, tiene la coincidencia de otro nivel importante de Fibonacci, que es el 261 de corto plazo. Ambos son niveles importantes de Fibonacci, además que allí se encuentra la media móvil de 10 periodos en temporalidad diaria. Entonces el precio en una eventual toma de liquidez podría llegar hasta esta zona y rebotar desde aquí para mantener un escenario de lateralidad sobre estos niveles de cara a la distribución y a partir de ahí volver hacia los 100.000. En cambio, si perforara esta zona, la siguiente debería ser un muro de hierro para el precio. La siguiente zona es
esta de aquí, donde también coincide el canal alcista. Esto es la zona del 400% de Fibonacci de medio plazo, como ves aquí, que tiene no solo el 400 en los 78.000, sino además tiene el canal alcista, el techo del canal alcista que traíamos desde hace un par de semanas. En cualquier caso, el resto del mundo cripto tiene una marcada divergencia frente al avance de Bitcoin. Algunas monedas pequeñas han doblado su valor en las últimas semanas, mientras que otras de mayor riesgo en el mercado apenas se han movido, lo que supondría retrocesos importantes si Bitcoin perforara la media móvil de 10 periodos. Atentos entonces con el inicio de la próxima semana. Y recuerda, esto no es un consejo de inversión, es solo mi plan de acción y lo comparto contigo. Gracias por acompañarme cada día en el canal. Te dejo los enlaces a mi sitio web en la descripción del video y también a mis aplicaciones de confianza para hacer trading. Además, en las redes sociales de WolfATH puedes seguir el desarrollo de la actividad diaria del canal. No olvides pasar por allí y darle al botón seguir. Por último, si te gustó el video y te aporta positivamente esta serie de análisis, no dudes en dejarme un like y suscribirte. Y comparte con tus amigos si crees que este contenido les será de utilidad. Nos encontramos el lunes. Que tengas buen fin de semana.